Acabamos de ver Las Cuatro Plumas, una película dirigida por Zoltán Korda en el año 1939. ¿Y quién lo diría, que es del año 1939? ¿Qué factura tiene esta película? Claro que es del mismo año que Lo que el viento se llevó, que también es otra película maravillosa en cuanto a color y puesta en escena. Que la comentamos aquí, y Boyés, que es del mismo género. Tiene mucho que ver con esta. Tiene muchas analogías, ¿verdad? Y La Diligencia, aunque La Diligencia sí parece más antigua. Sí, en factura. Son diferentes. Esta, en desde calidad luego, de la imagen, quiero decir. Esta es una de las Fotografía. grandes cumbres del cine inglés, ¿no? No hay que olvidar que esta película es una superproducción británica y la verdad es que yo creo que desde entonces el cine inglés, aunque ha conocido a lo largo de su historia grandes momentos, pero digamos que aquí estaba en su apogeo, ¿no? La película es impresionante con toda esta cantidad de extras y de decorados que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrados a que ahora sean muñequitos generados por ordenador. Yo tengo entendido que esto supuso un gran esfuerzo para los estudios ahí. ¿Cómo se llama esta productora que London Films? Pues se quisieron equiparar a los grandes estudios de Hollywood. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron de todas película. formas. Hay planos cuando esa fiesta que hay al principio de la película, donde están brindando porque bueno, se va a casar el hijo, ¿no? Sí. El protagonista con la chica, la hija de él. Ese plano general que hay, ¿os acordáis? Que hay un primer plano general y luego un segundo plano general un poquito más cerca. Es como un cuadro, eso es igual que un cuadro. De hecho, esta fotografía fue nominada a los Oscar. Es que tiene una textura bastante pictórica, que es muy bonito. Ahí sí que, eso es verdad que los Korda también lo cuidaban mucho, toda la estética de la película. Y bueno, los ingleses siempre han tenido fama de estas recreaciones históricas, estos bailes, estas cosas, sí. Pero luego ya la dificultad que entraña llevarte todo ese aparataje allí a África o a esos con el calor que hace tremendo, ¿no? Es muy dificultoso. Vamos, todo el rato. No sabemos qué hubiera pasado si en Gran Bretaña si hubieran podido seguir haciendo este tipo de producciones. También es verdad que Gran Bretaña entró en la Segunda Guerra Mundial pues muy poquito tiempo después y eso también cercenó o las oportunidades, más que en Estados Unidos, claro que era una potencia de otro tipo. Británico, contradecirme si no estoy de acuerdo, pero yo creo que siempre ha establecido una simbiosis, es decir, ha utilizado mucho el tema lingüístico y tal para estar a una y otra orilla del Atlántico, un trasvase constante de actores, de técnicos, de guionistas, de directores, y luego también, de un lado a otro. Sí. Y luego que sigue pasando en la actualidad, claro. Y luego también lo que sucede con esta película y con tantas otras es que, de alguna manera, el cine británico, sobre todo visto desde el punto de vista de Hollywood, tiene un poco este rango como más europeo, que ellos asocian a más intelectual o más artístico. ¿Qué pasa? Que también tiene una base literaria muy fuerte, ¿no? Esta película y otras siempre tienen como base muchas veces grandes novelas, ¿no? Como es el caso. La de Mason, la novela... Claro, que es esta, si no me una equivoco, creo que era la cuarta. Ediciones. Esta era la cuarta adaptación para cine que se hacía de la novela. Sí, sí. Y luego vinieron... No, la cuarta. ¿Es la cuarta ya? Bueno, luego la del 2002, ¿no? Y luego vinieron otras dos, me parece. Otras dos Sí, más. o sea que, ¿Cuántas adaptaciones hay? pues por el 6. momento 6. Al menos 5 o 6, sí. 6 para el cine, 6. ¿Alguno de los tres ha visto la última versión, No. la del 2002? Porque me gustaría ver qué tono tiene en Pues yo, comparación. por lo que he visto en el tráiler, pues yo solo he visto el tráiler y la verdad es que parecen idénticas, no lo sé, no puedo opinar, pero... Sí, pero, hombre, yo creo que no se puede actualizar una película. Tal cual está hecha esta película no se puede hacer igual en los tiempos que corren con la falta de inocencia que tenemos los espectadores, ¿no? Hombre, tampoco sabemos cómo de fiel era esta película, la que hemos visto de los Korda, a la novela, ¿no? Porque no la hemos leído, bueno, yo por lo menos no. No, yo tampoco la he leído. Parece que bastante fiel, ¿eh? No, pero digamos, estilísticamente, aquí hemos comentado hace unas semanas El viento y el león, por ejemplo, de John Milius. Una película que en principio no tiene nada que ver a lo mejor, pero el tema bélico, el modo de afrontar las batallas, y El viento y el león yo creo que es una película en ese sentido menos ambiciosa, es decir, menos de masas. Bueno, ¿no os parece? Si me permitís, a mí me gusta más. Ya, pero las dos respiran de la misma... Eres fan de John Milius y yo supuesto. comparto en buena parte, es un artista realmente único y tal, pero ahora hablo de géneros, ¿no? Sí. Creo que esa impronta, esa forma de rodar
batallas es intemporal, es decir que... Pero lo que es verdad es que las dos tienen un sentido de lo épico muy acentuado, que es por lo que yo creo que estas películas siguen impresionando, claro. Todos estos movimientos de masas tan grandes, ¿no? Y tan bien planificados, claro. Que eso ya, en el rodar eso es complicadísimo, mover a tanta gente. Todas estas escenas. Claro. Claro. Y eso es intemporal, porque lo vemos todavía en estas películas, en estos peplums que también se hacen ahora mismo, ¿no? O sea, eso digamos que está predestinado a no pasar de moda, y más cuando no había estos trucos digitales que se utilizan ahora que envejecen tan rápido, sí. ¿no? Ahí lo que vemos son personas reales y... Hombre, es el concepto de guerra decimonónica, que entonces es un tipo de guerra un concepto de guerra que muere en la Primera Guerra Mundial, donde, por cierto, dirigieron al ejército inglés bastante criticados algunos generales de este conflicto en de África, las guerras, ¿no? Coloniales, sí. De las guerras coloniales en África, en Asia y en... Claro, es que de pronto se toparon con un tipo de guerra que nada tenía que ver a la que habían practicado ellos. La tecnología, ya aquello de mandar gente al matadero de un modo sistematizado, claro, cambió. Por eso desconcertó tanto la guerra de trincheras y causó todos los... Y la guerra bacteriológica y la guerra química. Fíjate, este hombre que se le cae el gorro y ya está a punto de morirse y pierde la vista, ¿no? Y bueno, claro, lógicamente no estaban preparados para el terreno. Pero bueno, aquí lo que subyace, y yo creo que Santi está deseando ya entrar a trapo en el tema, es este sentido de... Claro, el cine bélico, hablar de cine bélico es algo un poco abstracto, ¿no? Porque claro, cuando un cine es bélico y cuando es antibélico, ¿dónde está la frontera? Al final no deja de ser cine de aventuras, al fin y al cabo, o también tiene algo de drama, de comedia, bueno, en fin. Hablar de cine bélico es un poco ambiguo muchas veces. Bueno, en este caso no es cine bélico. Mira, en Film Affinity ponen aventuras, colonialismo, África, ejército, siglo XIX. Pero ahí cabe todo, eso podría ser Memorias de África, claro. También. Bueno, Memorias de África, siglo XX ya. Pero bueno, que hay que haber... Sí, no, parece una brainstorm. Pero siempre se ha considerado esta película ejército. De aventuras. Sí, yo creo que prevalece la aventura. Sí, sí. Incluso la aventura personal del tipo, ese conflicto que tiene, que yo lo sé. Para mí no es tal, para mí no es tal. Ya, luego nos explicarás tu punto de vista, pero para mí es el conflicto, y creo que es explícito en la película, y lo verbaliza justamente la chica, la prometida, al decir que es el conflicto entre tradición y libertad. Mira, dice que el peso de la tradición arroja su libertad, y él ha tomado una decisión de libertad, de muerto el padre, renunciar a la carrera militar. Lo cual en principio no cabría interpretar como cobardía. Él hace un análisis de que incluso apunta, esboza que es ruinoso en términos económicos el imperio británico, y que hay que trabajar desde la metrópoli, digamos, por mejorar las cosas, no por ir en aventuras coloniales más o menos disparatadas, hegemónicas y tal. O sea, hace un planteamiento incluso racionalista. Claro, el personaje del médico es la conciencia, digamos, ¿no? Es el punto equidistante entre todos ellos, la voz de la sabiduría, y el que va diciendo, bueno, tu actitud no es nada cobarde, todo lo contrario. Entonces yo creo que en ese sentido la película sí que tiene un contenido, por decirlo así, antibélico, en el sentido de que el protagonista de la historia es una persona que reniega de todo este mundillo militar y de todas estas tradiciones arraigadas en el tiempo que son absurdas, porque al final la escena grotesca en la que asistimos al principio, el cumpleaños de este pobre niño que va a cumplir 15 años rodeado de viejos contando sus batallas, entonces claro, ahí te lo ponen en evidencia, ¿no? Y eso es lo que realmente crea la conciencia de este chico, que luego no tiene nada que ver con esta gente. Tú si recuerdas, perdona David, incriminatoria, el padre todo el rato en la cena mirándole porque los cobardes no tienen sitio, etcétera. O sea, parece que le está intimidando todo el rato. Sí. Hombre, eso es lo que dice Jodorowsky, de hacer realidad ¿cómo se dice? La epifanía, ¿no? O sea, de tanto repetirla la hace realidad, ¿no? Claro. Sí, claro. La creas tú. Pero el miedo, la inseguridad, ¿no? Al final él revierte algunas de las situaciones que pronostica el padre, porque por ejemplo delante del niño habla de aquel hombre que se suicidó por honor. Y él lo que evita, y fue desheredado, y él lo que evita precisamente cuando es adulto es que su amigo se suicide por honor, por desesperación, bueno, se va poniendo al otro porque lado, no es digno estar que el ejército británico haya perdido. Pero el personaje, en mi opinión, hace una catarsis. Yo es lo que he encontrado más interesante argumentalmente, porque él pierde, es rechazado, repudiado por el ejército, lo cual es normal, por el general, que en esa escena en que
le otorga el don de la invisibilidad, cuando abre la ventana porque no aguanta el hedor de la cobardía y finge ni verlo. O sea, es lo que hacían unas tribus primitivas, africanas, oceánicas y tal, con la gente que reprueba la comunidad, pero no han cometido ningún crimen. Lo único, de repente son malditos, lo que hacen es fingir que son invisibles. Eso es lo que hace ahí exactamente. Pero ese personaje tiene opera una catarsis, que a mí es lo que más me ha interesado, que me parece positivo. De repente dice, ellos me conocen mejor de lo que me conozco yo mismo. Él descubre su propia cobardía, que tenemos todos. Es decir, los propios militares que no cuestionan su destino militar también tienen su momento de miedo y de cobardía. Entonces él explora y decide revertirlo, lo que tú dices. Es el giro en el cual él decide, me voy como espía de mí mismo, porque de mis miedos y de mi deuda moral o de mis complejos. Lo que pasa es que la cobardía es muy relativa, es decir, claro, cada uno tiene que poner sus grados de cobardía, depende de lo que le convenga y depende de su moral y de sus principios. Claro, la película gravita todo el rato sobre esa idea y por eso es divertido que al final el padre le pillan, ¿no? Que toda esta batalla que ha contado siempre que es un poco, no es completamente cierta y él también incluso tuvo un acto ahí, bueno, desmitificando, digamos, la leyenda, ¿no? Toda la película en realidad trata sobre eso, que yo creo que son temas que probablemente en la novela estén mucho más profundizados, ¿no? Claro. Pero que bueno, aquí digamos que es una película y una gran producción, lo que prima es el espectáculo y pues lógicamente los Korda pues se dedican más a fomentar todo este aspecto visual. Pero bueno, que yo creo que todo eso está ahí completamente y de hecho la película, siendo un espectáculo, un gran espectáculo, plantea muchas cuestiones morales, que bueno, la virtud que tienen estas películas de introducir mensajes, adoctrinar, ¿no? En estas épocas de entreguerras. En el año 39, ¿qué piensas tú que pensarían los niños que veían estas películas? Esta película en concreto, cuando vieron, ¿cómo salían del cine? Bueno, ¿con qué visión del patriotismo, del honor, de la honra? ¿Tú crees que se planteaban la crítica? ¿O, por el contrario, esta película reforzaba el sentido del honor, el sentido del patriotismo, el servir a tu patria, el ser gregario, el seguir en la dirección mayoritaria? Porque aquí la valentía reside en pensar por uno mismo. Sí, este es el verdadero acto de valentía. Claro, y realmente para mí el acto de valentía en esta película habría sido que este señor no se vaya por ahí a hacer el indio, a salvar a nadie ni a nada, sino que se quede en su casa y asuma su posición. Es decir, yo no voy a la guerra porque no me interesa la guerra. Esa es vuestra guerra, no es mi guerra. Él no va a la guerra. Entonces, evidentemente hay una tradición. Lo que es valiente es luchar contra la tradición. Es como lo de la cabra del campanario. Joroba, ¿por qué no le gusta tirar cabras del campanario? Ahora nosotros lo vemos eso como algo disparatado. Pero habrá gente que se haya visto como violenta, diciendo que tira a lo mejor una cabra de un campanario o asistir a ese evento atroz y salvaje. La guerra para mí no es justificable bajo ningún concepto, porque solo lo único que hace es enriquecer a dos, a tres, a los que la generan para enriquecerse. Entonces estas películas que hablan del patriotismo, que hablan de tal, están conectadas a los grandes estudios y los grandes estudios a su vez están conectados a los poderes fácticos. Entonces, estas películas son armas de doble filo. Por suerte nosotros tenemos ya una visión crítica con la distancia, pero en su día esta visión no existía. Ahora la tenemos. Por eso yo me permito hacer estos comentarios ahora que pueden estar así un poquito acalorados, pero es así como lo siento. Me ponen de los nervios las películas que ahondan en la división, en el patriotismo, en las fronteras. Bueno, hay que tener en cuenta que... Y además, esta película, perdona, sí, ya termino, está producida por un estudio británico. Pues ¿cómo va a hablar de los británicos? ¿Qué punto de vista más interesante sería verlo al otro lado? Desde Sudán, o sea desde Egipto. Tú fíjate que el protagonista, Harry... se hace pasar por... se hace pasar... Es de repente el loco de la tribu, claro. El flautista loco, etcétera, hasta que lo interceptan y lo decodifican o lo identifican como agente británico, como espía británico. En el fondo, y al final sí cumple
esa misión, pero él está como haciendo una especie de travesía del desierto purificadora. Claro. Entiendo lo que tú dices, el mensaje final, en el 39, viniendo de donde viene, siendo va británica... a comenzar la Segunda Guerra Mundial, Tiene que está la amenaza nazi. Tiene que afianzar, digamos, la ideología dominante y todo este sistema, pero la película plantea zonas de ambigüedad y de oscuridad, que me parece que son dignas de valoración. Y yo creo que son principales, viendo la película. Y yo pienso que es lo que pretendían los hermanos Korda, o sea, pretendían esto. Sí, pretendían plantear por ejemplo, pero Powell y Pressburger, por ejemplo, que eran directores grandísimos, hicieron cine propagandístico, directamente propagandístico, cuando realmente ese cine era necesario, cuando efectivamente estaban los nazis ahí a la puerta, y fue gran cine, que cumplió su objetivo, igual que hicieron en Hollywood y en otros sitios. Digamos que ahí cumplía un objetivo más o menos legítimo, pero ahí estaba. Esta película yo creo que no me parece propagandística en el sentido de que creo que es una película de aventuras, una adaptación de un gran clásico literario y en un marco que es el propicio. Pero al final sí que priman los valores, las tradiciones británicas, porque al final él asume esas tradiciones de alguna manera, pero no hay que olvidar que es que entrando por el aro. va en el espíritu inglés eso. Claro, pero él termina entrando por el aro para hasta devolverle la última pluma a su amada. Entonces ya me puedo casar contigo porque he demostrado que tengo honor, que tengo orgullo y que tengo valía. Para mí el orgullo, vamos, hay que tirarlo al cubo de la basura, porque el orgullo solo sirve para meterse en problemas, como Marty McFly en la trilogía Regreso al Futuro. Cada vez que demuestra ser orgulloso, mira la que lía. Pues esto es igual. Es muy difícil que algún artista inglés, aquí vamos a hablar de artistas ingleses, escapen de esa fuerte tradición británica y ese sentimiento que tienen los ingleses. Y si pensáis en alguno, es muy complicado ser subversivo de alguna manera viniendo de la cultura anglosajona. Pues mira, los Monty Python Flying Circus, ¿no? Pero pues al final, muchos de ellos son ser no sé qué, ser Terry Gilliam. Esto es muy difícil. O los Rolling Stones, que dentro de poco Stefan desembarcan por Zweig aquí. ya lo decía hablando de algún escritor inglés. Les cuesta más llegar a esa universalidad que pueden llegar en otras nacionalidades porque les pesa mucho la tradición. Aún así, hay escritores y autores universales, desde luego, ingleses, pero siempre está ahí. Suscinta la tradición inglesa, es que es dificilísimo, es una nación en la que eso lo llevan a fuego, pero en la hay tradiciones piel. maravillosas que son dignas de, pero el belicismo, el colonialismo, la caza del zorro no, pero es que tú ahora vas a Londres y van los zorros casi a comer de tu mano, al centro de Londres, lo acabo de vivir. Perfecto. Pues no se dejan acariciar, pero no tienen miedo del hombre porque están protegidos. Ah, muy bien. Bien. A ver si pasa aquí lo mismo con los toros. Bueno, tenemos... Y quitamos los encierros de los pueblos. Oye, en Portugal no los matan. Ya. En Portugal no los matan a los toros. Sí, todavía tenemos mucho que evolucionar en España, por desgracia. Alexander, los hermanos Korda, que aquí participan los tres, como decía David, los tres hermanos no eran ingleses, eran húngaros. Efectivamente. Yo tenía identificados a dos, pero... la sapiencia fílmica de David Paraje. Y creo que se me escapa algún otro. Yo te voy a contar los a dos. Eran 6, por lo menos. No, pero como los hermanos Marx. El gran patriarca era Alexander, eso está claro, que también fue director, dirigió más películas que Zoltán, contando las mudas. Y algunas muy buenas y con un éxito tremendo. Y era un judío del Imperio Austrohúngaro que primero se instala en Viena y tal, ante el advenimiento del nazismo, da el salto a París, entonces trabaja creo en una filial de una productora de Hollywood o algo así, entonces se va a Inglaterra y emprende la aventura americana y desde Inglaterra intenta competir con la política de los estudios y hacer cine de gran espectáculo, ¿no? Hombre, tuvo muchísimo éxito, porque digamos que fue un autodidacta de alguna manera y fíjate cómo le fue, ¿no? Estupendo. Además es estas figuras que revalorizan el ejercicio de la producción, digamos, ¿no? Porque, bueno, él siempre tuvo un pie aquí, otro allá, también hizo muchísimo guión, pero bueno, digamos que él ya llegó un momento en su carrera que ya se centró en la producción, él podía haber seguido dirigiendo hasta el final de sus días, ¿no? Y cuando está el bombardeo, vamos, la gran batalla de Inglaterra y todo eso, él se va a América directamente. Sí. Y tiene que ver, creo que coprodujo la maravillosa, hombre, la de Lubitsch. Ser o no ser, sí. Una de las
comedias Bueno, y de el referencia, digamos. El tercer hombre, ¿no? Y el Sí, tercer ha hombre. estado involucrado en grandes Es que al final películas. el gran hacedor es el productor. Él es el que junta las piezas del rompecabezas en las Él es que era películas. cineasta, era director. Lo que pasa es que coloca a Zoltán, que además creo que se adoraban y tal, porque ya te digo, la familia lo tenía como claro, la locomotora de la familia, el patriarca, el príncipe de la familia, pero Zoltán era más avanzado ideológicamente. Bueno, pero no hay más que Era ver. como más de izquierdas, digamos. Y él era más conservador, Alexander. Es que los productores... Quizá porque manejaba la pasta, claro. Claro, más cerca del poder, es así de sencillo. Sí. Pero bueno, no hay más que ver cómo está dirigida esta película. Es impecable. Sí. O sea, es un derroche desde la elegancia y desde el buen gusto, digamos. La película, lo que comentaba Bensi al principio, que podría haber sido dirigida ayer mismo, vamos, tal y como está contada. Tiene un pulso y un nervio, una película de 110 minutos donde no dejan de pasar cosas y teniendo una base literaria muy evidente, porque se nota sobre todo en los diálogos, pero no deja de ser puro cine. Es, Sí. es un apabullante. espectáculo. Totalmente. Sí, sí. Un gran espectáculo. Y las escenas de acción. Y el actor muy bueno, ¿no? Clements, ¿qué os parece? John Clements, sí, da Yo, muy hay un bien momento el perfil que de... parece, Sí. ¿cómo se llama este hombre? Papaíto Piernas Largas. Stewart, James Stewart. Papaíto Piernas Largas, ¿pero dónde te has sacado ¿No te eso? acuerdas de Papaíto Piernas Largas? Es una película. ¿Es una peli que se llama así? Sí, con James Stewart. Oh my God. Una de las películas ¿Tú te conocías esa? de referencia. Papaíto sospecho- Piernas Largas. O eso es que la tradujeron así para que vayamos al centro comercial a verla. ¿Cómo es esto? Yo desde luego la vi en sesión de tarde, en mi infancia, como Papaíto Piernas Largas. A mí me encanta el otro, el que hace de ciego, que nunca recuerdo su nombre, pero que me recuerda muchísimo a John Gielgud, que yo creo que son hermanos gemelos. Ese me parece que está Ralph estupendo. Richardson. Sí, eso es. Está muy Que lo bien, hemos muy visto en bien. otras películas de David Lean, británicas. Sí, y... sí, lo hemos visto en Ana Karenina, lo comentamos aquí en este programa, esa Es un película en Ana actorazo. Karenina, en Éxodo también. Luego le dieron un Oscar al mejor secundario por Greystock, ya en el año 82, 83. Sí, es difícil hacer bien de... No, hacía de abuelo del mono. Es difícil hacer bien de ciego, ¿eh? Y este hombre, desde luego, está impecable. Tiene... De todos modos, A mí, la ceguera no está muy bien contada, ¿no? Porque se te cae la gorra y te quedas ciego. Ya. Bueno, sí, estamos... Cuantísimo Te lo peligro, intenta ¿no? justificar a posteriori y luego con una serie de diálogos Se y supone tal. que él está un montón de horas ahí tendido, Claro. dándole el Claro, sol. Bueno, claro. es cine, ¿no? Digamos que no estamos dispuestos a creérnoslo. No, pero es muy cómico los golpes que se va dando en la tienda de campaña. Plon, clan. O sea, te va dejando claro con pequeños golpecillos pues que está... ¿Cómo él se niega Periodo. a evidenciar esa minusvalía que él piensa que a lo mejor levantándose al día siguiente ya se le va a pasar, ¿no? Me voy a Y echar cómo- una siesta. Ah, eso es como encender un ordenador. Sí. Como hay un problema, lo reinicias a ver si... Pues esto es igual. Con una siesta lo mismo se reinicia el sistema. No, pero Nunca bueno, se sabe. Y amanezco bien. pero en este tipo de películas, siempre que aparecen estas enfermedades, siempre al final hay de repente una cura, ¿no? Doctor, pero esto con reposo y cuidados, pero en esta con película sopitas. vemos que no. Ahí Y son luego- realistas, ahí van a... Claro, sí. Le quitan Afortun- esa ilusión. Afortunadamente, ¿no? Porque Hombre, para este él no. acto de sacrificio también, de nuevo absurdo, de la mujer, la prometida, que ya como que se ofrece ella en sacrificio a ser ya su enfermera para el resto de la vida, ¿no? Porque no se le puede llamar otra cosa. Y que el padre incluso, este padre tan déspota, trata de disuadirla, ¿no? ¿Dónde Dice, te bueno, estás que son metiendo? 30 o Es un 40 poco- años. Es un poco hipocritilla el padre, ¿eh? Padre, un desgraciado. El padre es un desgraciado. general. El bueno, gener- No digáis el por- padre A mí porque me encanta el padre cuando es coge el una mucho, piña pero para general, ¿no? definirse Pero él, generales que siempre hay coge una pocos. piña, lo del detalle de la piña. Es fantástico, la piña de la Y guerra este de soy Crimea. yo. Y la segunda vez se va todo el mundo ya, porque lleva diciéndolo constantemente, Además, yo ¿no? creo que cuántas Se queda piñas- solo con uno. ¿Cuántas piñas debe de haber en Londres? Porque yo creo que las tenía todas este hombre, ¿no? Además siempre tenía preparadas ¿De las dónde sale nueces, Sí. el vino licor tinto. este, ¿De dónde sale todo, David? las El piñas. Támesis conduce a todo el mundo. Es la gran ruta comercial, ¿no? Y bélica. Bueno, hay que decir que el actor Aubrey Smith es estupendo. El personaje no nos gusta tanto, pero el actor es maravilloso. Es muy cómico. Ajá. Sí, sí, sí. La comedia. Bueno, os voy a pedir ya escenas o secuencias, Antonio. Pues mi escena favorita, porque es estremecedora, es cuando el niño, después del banquete al que hemos aludido, la escena de prácticamente una de las de inicio y tal, tiene una especie de ese camino de su habitación, de paseo bajo los cuadros, en una especie de ambiente tenebrista de todos sus antepasados, ¿no? que te parecen todos como que amenazantes o vampíricos incluso, ¿no?
que transmite esa idea del peso de la tradición ante el cual él se va a revelar en un momento dado, con el inciso del personaje positivo, luminoso del médico, que de repente da la tarjeta, él ha percibido algo, un niño sensible, que lee poesía, que no sé qué, y que lo quieren hacer, un niño con pluma y que quieren poner el casco, a toda costa, ¿no? Y el hombre le da la tarjeta, fíjate, a un niño de 15 años le da una tarjeta por si necesitas algo, tal. Claro, es como el ángel de la guarda, ya intuye que tiene que... Esa escena me parece potente. Cuando el padre dice, bueno, que lee poesía, qué escándalo de poesía, no me podía haber pasado nada peor. Habrá que quererlo, aunque me salga poeta, habrá que quererlo. Pero esa escena que dices tú con los cuadros, la iluminación ahí es fantástica, también apoyada por la... larga, ¿verdad? Muy larga, sí, apoyada por la música de Miklos Rozsa. Fantástica. Que no lo hemos comentado. No hemos hablado de Miklos. Y ahí lo ambienta muy bien también. Miklos Forever, qué gran músico. Sí, sí. David. Pues yo es que también iba a comentar esa escena, así que me he quedado ya sin... No sé, me gustan mucho las escenas con este actor, el Richardson. Y no sé, hay algunas muy potentes dramáticamente, ¿no? Cuando él, por ejemplo, me estoy acordando ahora cuando ha sobrevivido a la batalla con ese campo de cadáveres y el encuentro entre los dos amigos y el otro que de repente ya está con su teatrillo, ¿no? Y de repente se da cuenta de que el otro está ciego y no ve, el otro tropieza con un muerto, todo eso, ¿no? De repente ahí ves que la película, ostras, se mete por terrenos que tú no sospechabas y dices, ostras, la que empieza ahora empieza otra película. Además que se convierte como en el loco de Asterix y Obelix, ¿no? Que como solo le falta el embudo en la cabeza y va... ¡Armen! ¡Formen fila! ¡Rompan! Por un desfiladero. Y viene el tío ahí... ¿Cómo se llama? Surancenturis. Sí, viene un poco... El bardo, ¿no? Sí, bueno, no, el bardo no. El clásico chiflado de Asterix. Claro, no sé si es el bardo, pero empieza a delirar. En la Casa de la Locura, de las 12 pruebas de Asterix y Obelix, ese es el clásico loco, ¿no? Que lleva un embudo en la cabeza, ¿no? Pues es un poquito un loco de catálogo, ¿no? Manual, de manual, de catálogo de Ikea. Napoleón, ¿no? Sí, de... Sí, que empieza, italianos, ¿no? Empieza a delirar también, se acuerda de la chica. La escena del desfiladero me hace mucha gracia esa escena con el Y luego también es muy potente la imagen, me estoy acordando también ahora cuando se descubre la pluma, ¿no? Cuando ya vemos la chica que hace gracia, ¿no? Que de repente coge la carta y mira, todavía tiene arena y tal, no sé qué. Y ese momento, porque todo son se imágenes, gira, claro, son imágenes muy cinematográficas, porque ahí eso se resuelve con miradas, con planos, con contraplanos, y el espectador ya sabe más que el otro, y claro, de repente... A mí me da un poco de lástima a él, ¿eh? Porque todo el mundo de pronto sabe lo... Menos él él que está tan... Sí. Él está todavía metido en su historia de honor y de honras y de este señor negruzco que vino a ayudarme. Que no son escenas muy dramáticamente... Por cierto, que se agradece que los africanos sean africanos, de verdad, ¿eh? Sí. Se agradece que los extras sean del terruño. Sí. Podrían haberlos pintado con betún y eso que se ahorraban. Si ya lo hacían en Tarzán y lo hacían en las películas de Tarzán muchas veces. Ponerle los labios blancos así, como el cantante jazz, así todos con los labios blancos. Está muy bien para leccionar a las nuevas generaciones, ¿no? Sobre temas razas y tal. Bueno, pues yo voy a comentar precisamente una de Ralph Richardson, que es muy cómico todo esto que hemos estado comentando, pero es precisamente la escena del final, cuando él ya se da cuenta, leyendo el periódico, el doctor lee el periódico y él se da cuenta que el héroe ha sido al que despreció, ¿no? Entonces, precisamente ahí se ve lo que hemos estado comentando de la tradición británica, el honor, la honra, él que se muestra eufórico porque sus dos compañeros se han salvado y tal, y cuando descubre que el causante de que todos se hayan salvado, los tres, es él, reprime la celebración. Está orgulloso de lo que ha pasado, pero está como por un lado, es como que ¡pum! Le han dado un golpe. Sí, le han dado un golpe a su honor. Y entonces la forma en la que lo disimula es, vale, no vamos a viajar. Yo creo que siente vergüenza, ¿no? De hecho, se siente mirado por haber sido tan gregario y tan borrego. Sí, pero vamos, el gregarismo no es bueno. No. Señores, no es bueno el gregarismo. Mezclémonos, sí, por favor. La diversidad es buena. Tenemos que... Abrámonos a lo diverso. Al mundo. Eso es. Tenemos que finalizar ya. Volvemos la semana que viene con otra estupenda película. Hasta entonces.